Seguimos en TVR, continuamos en Más que Palabras y vamos a usar una expresión que se ha usado durante generaciones. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos lo han dicho y todos lo seguirán diciendo. Ya nada es lo que era. Y es verdad, pero con el CIS da la sensación de que ya nada es tampoco lo que era. Aún así, entramos a debatir los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, aunque Pablo, ya no sintamos la emoción del rigor de las cifras como antes, ¿no? Como hace unos cuantos años, que el barómetro era pues, algo que mirábamos con mucha atención porque acertaba y era una fotografía muy real del sentir del país, ¿no? Sí, yo además, mira, entre paréntesis os voy a decir que CIS era una editorial que fue la española, que ahora ya, bueno, ya se ha globalizado y ahora yo creo que pertenece al grupo Bortes Kluber con Aranzadi, bueno, pues ya está todo globalizado. Pero es una editorial que fue la primera que publicaba libros y artículos y folletos y hacía cursos en materia fiscal. Hace 40 años, yo cuando empecé en esas materias, pues era, y entonces yo, para mí CIS siempre ha sido pues como una especie del vademecum y lo he tenido en una estima tremenda. Con todo el rigor del Con todo el rigor del mundo, efectivamente. Entonces, el otro CIS, sí, pues es exactamente la antítesis, la falta de rigor absoluto, porque claro, yo al margen de, vamos, sin entender para nada de cuestiones demoscópicas y sin haber llegado a ver los entresijos de la encuesta ni la población, tal, hay una cosa que es absolutamente incontestable y es que si realmente los datos del último CIS fueran ciertos, yo creo que Pedro Sánchez tenía que haber convocado ya las elecciones. Porque claro, haciendo números así por encima, yo creo que con esa estimación el PSOE estaría en los 150 diputados y el PP pues yo creo que no llegaría ni a 80. Pero fíjate la evolución, un crecimiento muy notable del PSOE, arriba lo vemos, el PP sigue en caída, Vox... Bueno, el crecimiento del PSOE puede ser compatible con la caída de Podemos y de Sumar. O sea, yo no sé hasta qué punto, pero yo creo que el gran problema que tenemos en España, que es la polarización, evidentemente, también se aprecia en estas cuestiones, ¿no? Yo creo que durante toda la etapa de la transición en que se iban alternando en el gobierno el Partido Popular y el Partido Socialista, yo creo que había en España una gran masa de votantes que, bueno, los expertos los estiman en 2-3 millones de personas que querían votar siempre centrado y que podían optar entre el PP o el PSOE según hubiera lo que estuviera ocurriendo en los últimos años. Que en el PSOE había GAL, había corrupción, Roldán, pues eran votantes que iban al PP. Que en el PP estaba Gürtel, etcétera, se pasaban al PSOE. Con lo cual, al final, eso explica el por qué pudo haber mayorías absolutas tanto del PSOE como del Partido Popular. Eso ya ha desaparecido con la irrupción de los extremos, tanto Podemos y Sumar por un lado como Vox por el otro, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día el voto del Partido Popular y del PSOE ya es muy fiel y bueno, pues la caída de Podemos y Sumar, y no sé si su desaparición, pero su casi desaparición, lo que va a hacer es que todo ese votante pues vaya al PSOE, con lo cual posiblemente igual parte de lo que no recoja por la parte del centro sí que lo está recogiendo por el extremo, ¿no? Y en el caso del PP pues todavía todavía no ha sufrido ese proceso porque todavía no ha tenido ocasión de estar Vox en el gobierno. Pero imagino que si algún día llega Vox al gobierno junto con el Partido Popular, pues posiblemente asistamos al mismo proceso de desaparición, pero de caída de Vox y de que el voto del Partido Popular se consolide. Muy interesante visión. Víctor, ¿tú cómo...? Sí, lo veo exactamente igual. Lo que pasa es que estamos en una situación totalmente distinta a la que hemos tenido, como he dicho, a la que hemos tenido hasta ahora. Además, están utilizándose todos los medios del poder, se están utilizando en unas campañas tremendas en la televisión pública, en las cadenas más o menos afines, pero vamos, agresiva. Y eso, pues yo creo que tiene que estar haciendo mella absolutamente, porque lo están haciendo muy bien. A veces lo están haciendo muy bien. Cambia de canal y son dos países diferentes. Exacto, ¿no? Y lo están haciendo muy bien porque le pegan a una parte y a otra. Le pegan al PP porque le están dando posta y a los suyos
les están, bueno, a los suyos, a sus socios de gobierno, les están haciendo una que los están dejando, vamos, desmantelados totalmente. O sea que lo están haciendo muy bien, están utilizando todos los medios que tiene, el poder hoy, todo lo utiliza. Bueno, por eso también creo que lo del CIS no es verdad, porque como ha dicho Pablo, si se fuese cierto, o tuviese visos de realidad, teníamos las elecciones convocadas hace 2 meses. Eso está claro. Luis Javier, vamos, pero Pues yo fíjate, no tengo ni idea. Ahora vemos, sí. yo fíjate que veo efectivamente la polarización y el decantarse por opciones extremistas, pero yo creo que hay distintas cuestiones. Antes se comportaban de distinta forma. Antes también había extremos. Podíamos llamar como extremos, si consideramos extremos al Partido Comunista, que no lo era, porque salía de otras... Y había movimientos más a la izquierda del Partido Comunista que tenían también su fuerza. Había las fuerzas de ultraderecha, franquistas absolutamente, que estaban ancladas en el pasado, con Fuerza Nueva, con Falanges, con otras cosas. Existían. Pero eran fuerzas que necesitaban de una reflexión para transmitir sus argumentos, como las necesitaban también las fuerzas que estaban centradas. Había una reflexión y la sociedad asumía esa reflexión y a su vez reflexionaba. En este momento no existe reflexión. En este momento los mensajes son un mensaje: tú eres un tal, tú eres un cual, tú eres tal, tal, y yo voy a cambiar esto, pum, 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 3 mensajes, 3 editoriales en el periódico, 4 tweets en las redes sociales, y ya está. Con eso ya has hecho política. Y entonces ahí nos vamos a los radicalismos porque es lo más fácil. Explicar una postura centrada es difícil, cuesta tiempo y exige atención por parte del que la tiene que recibir. Pero un mensaje rapidísimo, pum, 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 has hecho tal, esto no funciona, que apela mucho más a la emoción. He tenido que esperar en no sé qué, apela a la emoción y a la necesidad de ir incorporando noticias inmediatamente y sin darles ninguna oportunidad de reflexionarlas. Los periódicos no se leen menos, los debates, vemos lo que son los debates, son mensajes cortos de algunas personas en lugares comunes. En fin, yo lo que creo es que estamos en los extremos porque no hay reflexión, ni hay camino para la reflexión, ni hay tiempo para la reflexión. Quique, lo que subrayaba Víctor, ¿no?, de cómo el gobierno ha ido infiltrando sus intereses en las instituciones, también en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Tú como investigador, ¿lo ves desde fuera? ¿Que ha perdido rigor o ha perdido...? La primera apreciación es, yo que vengo de Uruguay e investigué en Latinoamérica y demás, el CIS siempre fue visto desde fuera como una institución de referencia, ¿no? Con mucho prestigio, ¿no? Con muchísimo prestigio, era a donde querían ir las instituciones demoscópicas o de análisis de los países. Entonces, en ese sentido, el prestigio de la institución me parece que es importante. Creo que lleva unos años complicados, en donde incluso se han perdido preguntas, en donde se han dejado de hacer preguntas, entonces se pierde el histórico de ciertos temas que pueden importar a la sociedad y que a la academia y a los investigadores les puede preocupar. Y en particular, en lo que tiene que ver con materia electoral y con los datos que estábamos viendo, me parece, o sea, una de las primeras reflexiones, más allá de que siempre, tanto desde los medios como ciudadanos, nos terminamos centrando en la foto final del voto, ¿no? La carrera a caballo, que se le suele decir, ¿no? Cómo van cada uno. Está muy bien hacer de vez en cuando el doble clic de las investigaciones y presenta varios inconvenientes el tema del CIS. Para empezar, uno de los más claros que aparte se charlaban en la academia es el sesgo que tiene en relación a la cantidad de personas que dicen haber votado a una fuerza, PP, PSOE, que no corrige luego la ponderación final en el voto, ¿no? Lo anotaba, en este último avance se decía que recordaban haber votado en las últimas elecciones 1.273 personas al PSOE.
y 625 al PP. Entonces, cuando el PP, cuando el Partido Popular sacó Más más votos. Entonces, Quique, eres hay de una los que se mira corrección. la metodología, ¿eh? Eres de los que Sí, bueno, se sí, la miran. es necesario. Eso sucede cuando vos haces una investigación. Estas cosas suceden, puede suceder. Luego se hacen correcciones de sesgo, ¿vale? Que te intentan mostrar la realidad. O sea, si hubiese sido como fue la realidad pasada, podrían ser estos resultados. Entonces, hay otros analistas también que lo están revisando. Lo que están viendo es que hay como 3, 4, 5 puntos en donde este del sesgo me parece que es bastante didáctico, claro, fácil de explicar, que hay 2, 3, 4 puntos que habría como que revisar en la metodología que está utilizando el CIS. Igual tiene muchísimos datos interesantes, que no hay que dejar de remarcar. Por ejemplo, cuando habla de... hay una pregunta, que es una pregunta espontánea que se hace en relación a quién quisiera que fuera el próximo presidente. Es espontánea. Tú puedes decir el que quieras. Sea candidato o no sea candidato. No vos está puedes decir, dirigida, no te dan opciones. no, es espontánea. Sale en primer lugar Sánchez, como lo que se llama el top of mind, ¿no? El primera persona. En segundo lugar sale Abascal, por arriba de Feijóo. El segundo, Abascal. ¿Vale? Eso tiene que ver también mucho y con esta tendencia al alza que está teniendo Vox, que como decían mis compañeros, el trasvase se llama el trasvase de izquierda a derecha o de derecha a izquierda del electorado, es más complicado que se haga, pero sí el trasvase interno, ¿no? Pueden pasar votantes del PP a Vox y demás. Se está viendo una bajada, una tendencia a la bajada en el PP y una tendencia al alza de Vox. Asimismo, y con esto ya les dejo porque si no me puedo hablar es muy 2 horas. interesante. Asimismo, recordemos que no estamos en periodo electoral. Claro. ¿Vale? Y que esto es una foto de un momento determinado cuando se hace, como todas las encuestas, cuando se hace esa encuesta. Pueden suceder cosas de aquí a una semana que cambien todo. Pero esto muestra tendencias y nada, creo que bueno, el CIS tiene que afinar un reajustarse poquito poco, más. un Que poco afinar un más. poquito más. ¿Tiene que preocuparse el Partido Popular, Víctor, Pablo, Luis Javier? Pues, tienen que estar preocupados todos, pero por supuesto que sí. Pero hay una duda que tengo yo. Cuando se hacen estas encuestas, ¿van a las mismas personas o escogen al azar? No, esta es la del CIS, el barómetro del CIS, es aleatorio y probabilístico. O sea, todos tenemos la misma posibilidad de que todos los ciudadanos, digamos, tenemos la misma posibilidad de que nos llamen. Algunas veces aquí y es nos han aleatorio. llamado, ¿eh? A mí me han llamado. También, sí. Pero bueno, después está el tema que hablamos del sesgo, ¿no? Claro. Quizá mucha gente del PP no quiere contestar. No, porque es lo que te digo. Entonces eso luego lo tenés que corregir. A mí es que no me llamó nunca, pero cuando te llaman te dicen, ¿quiere usted participar en la encuesta? Y te dicen, ¿para qué? Sí. Entonces eso habrá sí. mucha gente del PP que cuando le digan que es el CIS le diga pues que te conteste, Puede otro. Puede Claro. ser. Puede O sea, ¿quién es el presidente? Mire, que te conteste otro porque no me voy a fiar de lo que tú digas. Puede ser, digo. Claro. Hombre, a mí si me llaman y me llaman del CIS seguro que le voy a decir que no le quiero contestar. Porque no tienes tiempo, no por otra cosa. No, porque no me voy a fiar tampoco de lo que dice. De que no me voy a fiar de lo que luego manipulen de cómo utilice mis datos, claro. Debo decir que bueno, unas son siempre anónimas, ¿no? No te preguntan los nombres ni nada, pero siempre intenten responder. Uno, para ayudar a la profesión, porque es muy difícil conseguir gente que pide responda. que la gente que responda, ¿no? Y segundo, porque es muy importante responder. Es muy importante, sobre todo en instituciones que son de prestigio, ¿no? Si no quieren contestar a otro tipo, no, pero instituciones, digo, que son más allá del momento particular, ¿no? Claro. Que son reconocidas. Sugiero responder para que las voces de todos estén Estén ahí, representadas. Pero vamos, yo te digo mi opinión, ¿eh? Digo, no me han llamado, o sea que no he tenido la oportunidad de incumplir. Responde. Si no Pero, se iban a enterar. Se iban a enterar. Pero, Que si no se iban a enterar. no, se van a enterar, no. Pero te vuelvo a decir que si me dicen que la mayor parte de la gente
Cuando te dicen que y no tienes confianza en el que te está Sí, preguntando, es una reacción natural. es una una reacción natural. Decir, no tengo tiempo. Sobre los extremos, Pablo, Luis Javier, me uno, niegas lo has que dicho sí, tú muy bien, sí, sí, decrece en favor del PSOE, parece claro, y otro crece en perjuicio del PP. Claro, porque yo creo que, entre Vox y el PP pues está pasando, creo yo, pues las mismas tendencias que hubo hace unos años entre el PSOE y Podemos, que surgieron un partido mucho más radical, evidentemente en la izquierda. Que se fue mucha gente a y Podemos. se fue mucha gente, claro. porque, como bien decía Luis Javier, pues hay mucha gente que lo que necesita que lo que busca son mensajes rápidos que muchas veces salen de las vísceras más que de la cabeza, Claro. ¿no? Entonces yo creo que ese proceso es lo que está viviendo ahora el Partido Popular y Vox, y claro que el Partido Popular, me imagino que en su sala de máquinas estarán nerviosos y preocupados, pues porque Feijóo, me imagino que su aspiración, que ya la tuvo hace 2 años, era gobernar, ahora la tiene que tener con una mayor lógica, pero ve que se le puede escapar, porque él mismo ha dicho que no va a pactar con Vox, y desde luego lo va a tener complicado si quiere ser presidente del gobierno sin pactar con Vox, porque yo veo muy complicado. Yo creo que este proceso, aunque todavía pueden pasar muchas cosas y puede haber muchos acontecimientos que hagan variar el sentido del voto, pero yo creo que este proceso de trasvase del Partido Popular a Vox, me temo que no ha finalizado. Veremos, Hombre, porque como ha dicho Quique, Sánchez, todavía no estamos en momento electoral. Sánchez también dijo que no iba a pactar con Bildu en la vida, pero bueno. Es algo que- Y tantas cosas. Claro. Claro. ¿Alguna última, Luis Javier? También lo dijo el ¿A ti PP antes de las elecciones, y resulta que a todo correr algunas en comunidades distintas autónomas comunidades, hicieron un pacto absolutamente precipitado que condicionó lo que tenemos en este momento. Pero por otra parte, el Partido Socialista está inmerso en una operación de acrecentar a Vox en detrimento del PP. Es que hay que tener en cuenta que cuanto más se junten PP y Vox en el número de votos, por muchos votos que consigan, el número de diputados, si hay un partido como el PSOE que tenga más, el número de diputados a repartir va a menguar. Sí, la ley Don, claro. La ley Don es la ley Don. En fin, bueno. Sí, sí. Veremos, como dice Quique, aún hay que recordarlo, aunque lo parezca que estamos constantemente en campaña y en precampaña, todavía no estamos en ese tiempo. Vamos con Lo que hay que reconocer a PSOE es que lo está haciendo muy bien, para sus intereses, muy bien. Y Ha luego, conseguido que su izquierda no crezca como sí le crece la derecha al PP, y a la vez tener una fidelidad con las cosas que le están cayendo, tener una fidelidad de voto Eso lo Eso puede lo explicar hablábamos mucho mejor Quique. Sí, ¿no? porque lo hablábamos antes de entrar a plató, ¿verdad? Que parece que los partidos, todos, en casos de corrupción, en grandes escándalos, tocan fondo, pero hay un momento a partir del cual ya no caen más, ¿verdad? Exacto, hay ciertas tendencias, o sea, no solo aquí, sino en investigaciones en otros países, en otros ámbitos, casos estos que han pasado por malos momentos, en donde se estima o se promedia un 5% de pérdida de voto, que luego se puede recuperar de acuerdo Aunque salgan más Ábalos y más cosas y más historias y ahí no. Es que, Ábalos ya no es, ya no perjudica. Los votantes duros se mantienen. El PSOE tiene un electorado Fiel. muy fiel. Que estos, de hecho, lo vemos en la encuesta del CIRS, pero se ve en otras encuestas también, que desde septiembre está creciendo de nuevo el PSOE. Hombre, la verdad es que, Claro, sin quitarle mérito a Sánchez, que lo tiene y tiempo habrá de analizarlo, o precisamente porque tiene mérito, el mérito que ha tenido es de colonizar absolutamente las instituciones, claro. Decía Víctor, Pensemos en todo lo que ha ocurrido, de que no hay presupuestos y nadie se plantea por qué los hay, de que están los medios de comunicación, la televisión pública, es un auténtico escándalo como está, porque yo creo que siempre todos los gobiernos han tratado de controlarla, pero lo que está ocurriendo en estos momentos me parece infumable absolutamente. Ya sin pensar en el Tribunal Constitucional, en el Banco de España, en todas las instituciones que en un momento dado podían servir de freno
al poder, porque yo creo que el poder necesita controles y yo creo que además en todas las democracias está perfectamente estructurado. Entonces, claro, si le quitas el poder del Parlamento, además el propio Sánchez lo ha reconocido, que él aspiraba a gobernar sin Parlamento. Esto en un demócrata yo creo que es impensable, el pensar que el Parlamento se le puede obviar. Y luego el Poder Judicial lo mismo, o sea, evidentemente los ataques al Poder Judicial pues me parece que son impensables también e impropios de una democracia, de un Estado de Derecho a día de hoy, porque creo que no hay que los jueces tendrán todo su sesgo ideológico, pues evidentemente, pero tanto de un lado como de otro, pero yo creo que la justicia española no se puede hablar de que esté politizada y que se estén dictando las resoluciones bajo el sesgo político. Aquí Javier Marca, que es un hombre muy sensato, el presidente de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, dijo claramente que lo del lawfare, que él, lo descartaba absolutamente, que en España eso ni se ha dado ni se da. Tenemos que cerrar ya este capítulo y hablar de los autónomos, porque nos ven muchísimos autónomos riojanos que todos los meses hacen sus números, que pagan sus impuestos, que están muy expectantes a ver qué ocurre con la propuesta de actualización de las tasas. Vamos a dedicarle unos minutitos a esto antes de publicidad y rescatamos declaraciones de ayer mismo aquí del responsable de UPTA Nacional y también del de UGT, que hemos cogido también de nuestros archivos, hablando en torno a esto, los autónomos y las nuevas cuotas, que parece que suben. Este acuerdo va a beneficiar a la inmensa mayoría de los autónomos de nuestro país. Que no se deje llevar por estas voces que están contra todo. Se trata fundamentalmente de mejorar sus pensiones, y para mejorar sus pensiones, sus cotizaciones tienen que tener una relación directa con lo que están ganando en cada momento. Subida, evidentemente, pero es una subida que, insisto, va a tener unas consecuencias más elevadas sobre las bases de cotización, por lo tanto, sobre aquellos autónomos que tienen ingresos más elevados, sobre todo en el tramo de los ingresos que están en el tramo séptimo de 2.330 euros de ingresos netos hasta los 2.760. A partir de ahí, las cotizaciones evidentemente van a subir. No sabemos, claro, es una propuesta, no sabemos si saldrá, si no saldrá, dependerá también de lo que diga un señor en Waterloo, que tiene también la última palabra en muchas cosas, pero hay preocupación, hay inquietud, a pesar de los mensajes, Pablo, te miro a ti, porque sabes de números mucho más que los demás, a pesar de los mensajes tranquilizadores que los sindicatos están lanzando. Hombre, yo creo que el secretario general de UGT, aunque por una vez le voy a tener que dar la razón en lo que ha dicho, ¿no? Yo creo que todo esto se enmarca en el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Claro. Ya hubo dentro del marco de la Mesa de la Seguridad Social, ya se habló en su momento. Lo que pasa es que cuando se habla a largo plazo, pues todo el mundo está de acuerdo, y cuando se va llegando al momento temporal fijado, pues entonces todo el mundo recula. Pero allí ya se fijó que para el año 2032 tenía que haber una confluencia entre las bases de cotización de los trabajadores en régimen general y de los autónomos. Porque lo que es una obviedad es que el autónomo cotiza mucho menos a la Seguridad Social que un trabajador en régimen general. Eso ha sido históricamente así. También la tiene diferencia... menos prestaciones. Sí, tiene, pero claro, los temas de las bajas, los temas de sí, pero precisamente permisos, estamos asistiendo a un panorama en el que se quiere igualar las prestaciones del autónomo y del trabajador en régimen general. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo un autónomo, que son dos personas trabajando en una oficina, o una persona puede decir yo me tomo 3 días o 5 o 22 o lo que sea? ¿Cómo? Si ese autónomo va a tener que estar trabajando porque si no cierra el negocio. Pero que yo estoy hablando básicamente de lo que es la prestación de pensión. Claro. Sí, o sea, sí, pero la prestación de pensión, y además, que decimos que es para el día de mañana el tener consolidados los derechos, también hay que tener en cuenta que lo que estás pagando hoy es para tener tu seguridad social, que te atienda y todas las ventajas que comporta el régimen. Por lo tanto, pero y con el sistema de seguridad social, igual prestación tiene el que no aporta un euro de cotización a la seguridad social que el que está en las bases máximas. Pero no en con el lo laboral. cual yo creo que
aquí de lo que... A ver, hay un tema, y además en economía el tema psicológico es muy importante a la hora del pago o no pago. Al trabajador que está en régimen general le llega la nómina y él sabe que gana Eso es 1.318 euros, sin pensar que el coste para la empresa ha sido 2.400. Eso lo propuso creo que la COE, ¿no? El que el pago... Sin embargo, en el caso del autónomo es el mismo el que tiene que abrir el cajón de la recaudación del día y decir, de aquí parte los agentes. Es mucho más costoso, más doloroso y psicológicamente más duro. Pero además yo no estoy diciendo ni que esté a favor ni en contra, simplemente creo que lo estoy analizando de que si queremos buscar la sostenibilidad del sistema de pensiones hay que atajar la reforma y que afecta tanto al trabajo en régimen general como al que está en autónomo. Entonces, en el caso del autónomo, pues yo creo que sí me parece justo que se vaya una confluencia entre lo que son las bases de cotización del régimen general y del autónomo. Muy breve, que tenemos que hacer una pausa para publicidad. Quique, Luis Javier y Víctor, ¿cuál es tu titular, Quique? Me parece, obviamente a nadie le gusta pagar más impuestos, pero, de nuevo, viniendo de otros lugares, de otras regiones, el estado de bienestar y las pensiones y la seguridad social y todo, me parece que lo vale. Creo que sí, que hace falta mucha más pedagogía de parte de los responsables y una charla franca, sincera con la ciudadanía, con los autónomos. Si se quiere ir a igualar las prestaciones del trabajador en régimen general, ¿cómo se va a hacer? Si es viable hacerlo, porque es cierto, a veces si yo tengo un comercio no lo puedo cerrar 3 días o lo que sea. Entonces me parece eso, que aparte es un acuerdo firmado hace años con la Unión Europea, ¿no? O sea, es algo que ya se preveía hacer. Me parece, yo le pondría el cheque en hacer mucho más pedagogía y ver los beneficios para que los autónomos también vean sus beneficios. Luis Javier, tú eres crítico con esto. No, yo creo que en el tema de los autónomos es un tema muy difícil, pero yo pondría más visualización, claro que son sistemas distintos, más visualización en el régimen fiscal, donde el autónomo tiene muchísimas más escapatorias, muchos autónomos tienen más escapatorias que las sociedades o que los regímenes, las que tienen que pagar otro tipo de impuesto, y yo pondría más énfasis ahí que en el de las cotizaciones a la seguridad social, por más que evidentemente una cosa condiciona a la otra, y el que más paga y no lo declara tanto, pues tendría que pagar también más en la seguridad social para contribuir más al sistema. No es fácil. Y con esa cifra que estamos leyendo y que nos dieron ayer en la rueda de prensa de UPTA, que el 60% de los autónomos riojanos tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Eso es también una realidad. Es que ese es otro hándicap grande que se tiene. Pero yo creo que todo lo que se está diciendo aquí tiene mucho sentido. Si tú quieres tener unas prestaciones a futuro, tienes que aportarlo antes. Otra cosa es que haya autónomos que no facturen lo suficiente como para detraer de lo que facturan algo, quitárselo de su... Bueno, ahí está el régimen fiscal, como bien dice Luis Javier, claro, el sistema de módulos que afecta a muchos autónomos, pues es un sinsentido, ¿no? Claro. Pero es verdad que yo creo que con el paso del tiempo se van a ir dando pasos para que cada vez más toda empresa, sea autónomo, sea societaria, esté controlada. Se va a implantar un sistema de facturación en el que la factura va a ir directamente a Hacienda, con lo cual prácticamente Hacienda va a poder hacer la declaración de la empresa. Tiene que ser pero para eso hace falta pues que igual el régimen de módulos, por ejemplo, pues toque a su fin. Lo que pasa es que Hacienda es el primer interesado en que no desaparezca, pues porque al final tiene que controlar un sector que mucho poco le recauda con ellos, menos de lo que debería recaudar, pero le evita además tener que controlarlo, tener que gestionarlo y tener que inspeccionarlo y controlarlo. Esa es la explicación que da. Es muy difícil decirle a alguien pero que es injusto para sobrevivir en lo actual a que piense en poner algo para las prestaciones futuras. Es muy difícil convencerlo. Es muy complicado. Claro. Hay que hacer pedagogía, estoy con Quique. Y aquí lo intentamos. No hay tertulia en la que yo no lo diga, pero es que es así. Es así. A la vuelta de publicidad, más asuntos regionales, locales también aquí, de nuestra tierra, porque esto es TVR, la tele de los riojanos.